Capítulo 24. A la mañana siguiente el señor Frank Churchill regresó. Lo hizo con la señora Weston, por quien parecía sentir tanto afecto como por Highbury. Estaba en casa, sentado cordialmente con su madrastra, cuando llegada la hora del paseo, y habiéndole preguntado a ella dónde quería ir, el joven señaló inmediatamente Highbury. No dudaba de que había excelentes lugares a donde ir, pero si lo dejaba escoger, siempre elegiría el mismo sitio. Highbury, el aireado, alegre y feliz Highbury, que ejercía sobre él una atracción constante. Para la señora Weston, Highbury quería decir Harfield, y confiaba en que significase lo mismo para él. De manera que emprendieron de inmediato el camino hacia allí. Emma no los aguardaba, porque el señor Weston, que había estado allí medio minuto para oír que su hijo era muy apuesto, ignoraba sus planes. Y fue, por lo tanto, una agradable sorpresa para la muchacha verlos llegar cogidos del brazo. En verdad, Emma deseaba volver a verlo, especialmente en compañía de la señora Weston, pues de la actitud del joven con esta dependía la opinión que ella pudiese tener de él. Si fuese una actitud deficiente, criticable, nadie podría justificarlo ante sus ojos. Se sintió satisfecha al verles tan cordialmente juntos. Él no mostraba únicamente su afecto con amables palabras y cumplidos desmesurados. Nada podía ser más adecuado y convincente que la actitud del joven hacia la señora Weston, pues revelaba de manera elocuente su deseo de ganarse su amistad y su afecto. Aquella visita, además, procuró a Emma bastante tiempo para formarse de todo ello un juicio razonable, pues duró toda la semana. Los tres estuvieron paseando por espacio de 1 o 2 horas, primero por el jardín de Harfield, y luego en Highbury. Todo le encantaba. Admiraba a Harfield lo suficiente para regalar los oídos del señor Woodhouse, y cuando resolvieron proseguir el paseo, confesó su deseo de conocer el pueblo entero, encontrando, con más frecuencia de lo que Emma habría podido suponer, motivos de interés y de elogio. La curiosidad que muchas cosas le provocaban revelaba en las claras un espíritu sensible. Solicitó que le mostrasen la casa donde su padre había vivido largo tiempo y que también había sido la morada de su abuelo. Y al recordar que una anciana que había sido su ama se hallaba aún con vida, fue en busca de su casa de un extremo a otro de la calle. Y aunque algunas de las cosas que se detuvo a observar carecían de importancia especial, Frank reveló, en conjunto, una excelente disposición hacia Highbury, que le confería no pocos méritos. Ante la manera de sentir del joven, Emma decidió que no era posible que hubiese permanecido alejado de los suyos por voluntad propia, y que el afecto que hacía gala en sus cartas no fuese verdaderamente sincero. En suma, aquel señor Knightley no le había hecho justicia. La primera pausa la hicieron en la Corona, un edificio carente de atractivo, pero que era la posada más importante del lugar, donde contaban con 2 parejas de caballos, más para conveniencia del vecindario que para relevos de los coches que pasaban. Las compañeras del joven no esperaban que éste encontrase allí nada particularmente interesante. No había de singular en aquella posada más que un gran salón, añadido al edificio hacía unos años para que hiciese las veces de salón de baile, en una época en la que el baile había estado muy en boga y que en ocasiones sirvió para tal objetivo. Pero tan brillantes días habían pasado ya, y ahora su más alta distinción era servir de acomodo a un club de whist, en el cual figuraban todos los caballeros y aspirantes a caballeros del lugar. El joven se sintió atraído de inmediato por aquella estancia. Le seducía su primitivo carácter de salón de baile, y en lugar de pasar de largo, se detuvo por unos minutos para observarlo a través de unas ventanas y calcular su capacidad. Se lamentó de que no sirviese para su finalidad originaria, pues le parecía perfecto para tal objeto.
Era lo suficientemente largo y ancho, y estaba decorado con cierto lujo. Allí debía de caber un buen número de personas. Durante el invierno debían celebrarse bailes allí, al menos cada 15 días. ¿Por qué no intentaba la señorita Woodhouse devolver a aquel salón su antiguo esplendor? Sí, tenía que hacer algo en favor de Highbury. De nada sirvió que le dijeran que nadie en el pueblo, ni en los alrededores, se sentiría tentado por tales fiestas. El joven no se dio por vencido. No podía creer que tan buenas casas como veía por allí no procurasen una cantidad suficiente de gente distinguida. Y por más que le dijeron detalles de aquellas familias, no estaba dispuesto a admitir que alguna mezcla no resultase lícita, y no consideraba como una dificultad que tras la fiesta cada uno volviese a su casa y a su propio medio. Argumentaba como un muchacho entusiasta del baile, y a Emma le parecía admirable que el carácter de los Weston predominara tan decididamente sobre el de los Churchill. Poseía sin duda toda la vitalidad, la alegría y la sociabilidad de su padre, y nada de la reserva, y especialmente el orgullo de la gente de Escombe. Su indiferencia hacia las condiciones de rango social rayaba la falta de elegancia espiritual. Pero él no podía juzgar defectos que le parecieran insignificantes. Sencillamente se trataba de una efusión de su espíritu vivaz. Al fin lograron convencerlo de abandonar la posada, y cuando casi habían llegado a casa donde vivían las Bates, Emma le recordó su plan de visitarlas, y le preguntó si en efecto lo había hecho. Por supuesto, ahora mismo iba a mencionarlo. Fue muy agradable. Vi a las 3, y sus recomendaciones me sirvieron de mucho. Si la tía tan habladora me hubiese cogido de improviso, habría sido mi fin. Pero con todo, me vi forzado a permanecer más tiempo del razonable. Lo necesario, y tal vez lo conveniente, habría sido una visita de unos 10 minutos. Le había dicho a mi padre que llegaría antes que él, pero no se produjo la pausa que me permitiera marchar. Y cuál no fue mi sorpresa cuando mi padre, que no me encontraba por ninguna parte, vino a buscarme. Había permanecido en aquella casa más de 3/4 de hora. La buena señora no me había ofrecido la menor posibilidad de escapar. ¿Y qué opinión le merece la señorita Fairfax? Tenía muy mal aspecto. De hecho, parecía enferma, y a una muchacha no se le puede permitir tener aspecto enfermizo. Es inadmisible, señora Weston. No estará bien que una muchacha luzca tan pálida. Y la señorita Fairfax lo es hasta tal punto que uno no cree que jamás logrará recuperar el color. Una falta de vitalidad verdaderamente lamentable. Emma no se mostró de acuerdo con aquellas palabras y comenzó una calurosa defensa de la tez de la señorita Fairfax. No tenía en verdad muy buen aspecto, pero no podía afirmarse que pareciese enferma, y su tez poseía una suavidad y una delicadeza tales que confería una singular elegancia a toda su persona. El señor Frank Churchill la escuchó con la mayor deferencia, para confesar luego que había oído razones semejantes a propósito de muchas personas. Aún así, para su gusto, nada era comparable a un aspecto lozano. Cuando las facciones eran vulgares, una tez sana hacía que pareciesen hermosas, y cuando eran hermosas, el efecto era... No era preciso describir el maravilloso efecto que producía. «Bien», dijo Emma. «Es inútil disentir acerca de gustos. Por lo menos podemos decir que, a excepción de la tez, la muchacha le gusta». El joven sacudió la cabeza y dijo: «No puedo separar a la señorita Fairfax del color de su tez». «¿Se veían ustedes a menudo en Weymouth? ¿Trataban a las mismas personas?» En este momento pasaron por delante de la tienda de Ford, y el joven exclamó de pronto: «Esta debe ser la tienda donde todo el mundo viene a diario, según me informa mi padre».
Él mismo viene a Highbury 6 de los 7 días de la semana y siempre tiene algo que hacer en ella. Si no le importa a usted, entremos, y así podré demostrar que soy auténtico ciudadano de Highbury. Tengo que comprar algo en esta tienda. Será como someterme a la ley general. Imagino que venderán guantes. Sí, venden guantes y cuanto se pueda desear. Admiro su patriotismo. Todos lo adorarán en Highbury. Ya era usted muy popular antes de llegar, por ser el hijo del señor Weston. Pero gástese media guinea en la tienda de Ford y su popularidad estará por encima de sus virtudes. Entraron en la tienda, y mientras los lustrosos y bien liados paquetes de Men's Beavers y Yorktown eran traídos y abiertos sobre el mostrador, añadió el joven: Le pido 1000 perdones, señorita Woodhouse. Usted me estaba hablando en el preciso instante en que tuve ese estallido de amor patriae. No permita que lo pierda. Le aseguro que toda la fama del mundo no me compensaría por la pérdida de un ápice de felicidad en mi vida privada. Sí, estaba preguntándole si había tratado mucho a la señorita Fairfax en Weymouth. Ahora que entiendo su pregunta, debo decir que no me parece oportuna. A las damas siempre se les ha concedido el derecho de decidir sobre el grado de amistad que desean mantener con un caballero. La señorita Fairfax ya le habrá dado su versión sobre el particular. No me corresponde a mí procurar más detalles de los que ella quiera dar. A decir verdad, responde usted con toda la discreción que ella podría desear. Por lo que ella pueda decirnos, no se adivina tan fácilmente. Es tan reservada, tan poco dada a explicar las cosas, sean las que sean, que en realidad puede usted contar lo que le plazca de su amistad con ella. ¿Es eso cierto? Pues entonces voy a decir toda la verdad, y no hay nada que me guste tanto. Nos veíamos con mucha frecuencia en Weymouth. Yo había conocido a los Campbell en Londres, y en Weymouth seguimos frecuentándonos. El coronel Campbell es una persona muy agradable, y su esposa una dama afectuosa y cordial. Siento verdadera simpatía por ellos. En ese caso, debe de conocer usted la situación de la señorita Fairfax, el camino que piensa seguir. Sí, contestó él con cierta perplejidad. Creo estar al corriente. Tocas temas muy delicados, Emma, dijo la señora Weston con una sonrisa. Recuerda que estoy presente. El señor Frank Churchill no sabe qué responder cuando te refieres a la situación de la señorita Fairfax. Si quieres, me apartaré un poco. ¿Es cierto que no pienso en ella?, dijo Emma, más que como mi amiga, mi mejor amiga. El joven pareció comprender perfectamente el sentido de las palabras de Emma y apreciar en todo su valor tales sentimientos. Cuando hubieron comprado los guantes y salido de la tienda, dijo Frank Churchill: ¿Ha oído alguna vez tocar el piano a la joven de quien estamos hablando? Sí, muchas veces, respondió Emma. Olvide usted que es de Highbury. Llevo años oyéndola, desde que ambas comenzamos a estudiar música. Toca de manera encantadora. ¿Lo cree así? Necesitaba la opinión de alguien que realmente pudiese juzgar. Según mi criterio, toca muy bien, con mucho gusto, pero yo no entiendo nada de esas cosas. La música me encanta, aunque no tengo ninguna habilidad, ni puedo juzgar con acierto las facultades de nadie. Siempre he oído que la elogiaban, y como prueba de que tocaba bien, recuerdo que un caballero muy aficionado a la música, y muy enamorado de otra mujer, con la que pronto iba a casarse, nunca quería que su prometida se sentase al piano en lugar de... No quería ir a la una si podía ir a la otra. Eso, en un hombre de reconocido talento musical,
significa algo. Significa algo, no cabe duda, contestó Emma muy divertida. El señor Dixon es muy aficionado a la música, ¿no es cierto? Sabemos más de todos ellos en media hora de conversación con usted de lo que podría obtener de la señorita Fairfax en medio año. Sí, en efecto se trata de la señorita Campbell y del señor Dixon. Y puede estar segura de que lo que le digo es una prueba muy sólida. Ya lo creo que lo es. Pero a decir verdad, demasiado importante para que, si yo hubiese sido la señorita Campbell, me resultara agradable. No podría perdonar a un hombre que demostrarse tener en él más música que amor, más oídos que ojos, y una sensibilidad más aguda para los sonidos delicados que para mis sentimientos. ¿Cómo sentaba semejante actitud a la señorita Campbell? Era su amiga más íntima. Bien lo sabe usted. Triste consuelo, exclamó Emma y se echó a reír. Yo sufriría menos si tuviese que competir con una extraña que con mi amiga íntima. A una extraña no me la encontraría siempre delante, pero qué desdicha tener siempre a la vista una amiga íntima, para presenciar constantemente que cuanto hace es tenido por mejor que cuanto hago yo. Pobre señora Dixon. Me alegra pensar que vive en Irlanda. Tiene usted razón. La cosa no resultaba nada halagueña para la señorita Campbell. Pero a mi juicio, ella no parecía darle importancia. Tanto mejor. O tanto peor. Es difícil averiguarlo. Pero tanto fuese dulzura como estupidez, amistad sincera o torpeza de comprensión, existía una persona que debería haberse dado cuenta de ello. La propia señorita Fairfax. Debería haber comprendido qué significaba aquella distinción impropia y peligrosa. En cuanto a eso, yo no... No crea que guardo de usted y de nadie que venga a contarme las impresiones de la señorita Fairfax. Ningún ser humano las conoce excepto ella misma. Pero si continuaba tocando al piano siempre que el señor Dixon se lo pedía, uno puede imaginar lo que quiera. Sin embargo, parecía haber una armonía tan perfecta entre ellos. Comenzó a decir el señor Frank Churchill con cierta rapidez, pero luego se detuvo, y como moderándose, añadió: En cualquier caso, me resulta imposible precisar en qué términos estaban realmente, ni qué podía pasar entre bastidores. Solo puedo afirmar que exteriormente todo discurría normalmente. Usted, que conoce a la señorita Fairfax desde niña, está más capacitada que yo para conocer su carácter, y por lo tanto, cómo suele conducirse en los momentos difíciles. Sin duda la conozco desde pequeña. Nos tratábamos de niñas y ahora de mujeres, y sería lógico suponer que existe entre nosotras cierta intimidad, y que cuando viene aquí nos vemos con frecuencia. Pero nada de eso sucede. Ignoro el motivo, pero es así. Tal vez se deba a mi carácter difícil, que me impide tolerar a una muchacha tan idolatrada y elogiada por su madre, su tía y todos sus amigos. Y además, su reserva. Jamás he conocido a una mujer tan reservada como ella. Es una característica muy desagradable sin duda, dijo él. En ciertas ocasiones conveniente, pero siempre molesta. La reserva puede ser útil, pero no atrae. No es posible estimar a una persona reservada. Realmente es imposible, por lo menos hasta que la reserva desaparece para con uno mismo, y aún entonces la atracción puede ser mayor. Pero debería estar muy necesitada de una amiga, de una compañera agradable, para afanarme en dominar mi reserva a fin de conseguirla. La intimidad entre la señorita Fairfax y yo es imposible. No tengo ninguna razón para pensar mal de ella,
pero esa circunspección tan extremada y constante, tanto en palabras como en actitudes, ese temor de dar a los demás una idea clara acerca de nadie, sugieren que tal vez haya algo que ocultar. Él estuvo perfectamente de acuerdo con Emma, y luego de haber paseado bastante tiempo juntos, pensando igual acerca de tantas cosas, Emma se sintió tan a gusto con el muchacho que no le parecía posible que solo fuese la segunda vez que se veían. Él, en verdad, no era exactamente como lo había imaginado. Algo menos mundano en ciertos principios, menos niño mimado por la fortuna. Es decir, mejor de lo que esperaba. Sus ideas parecían más modernas de lo que ella había supuesto, los sentimientos más efusivos. Se sorprendió al modo en que consideraba la casa del señor Elton, a la cual, así como a la iglesia, no les veía los defectos que los demás les encontraban. No hallaba que aquella casa tuviese tantos inconvenientes como decían. Si el dueño llevaba allí a su esposa, no se explicaba por qué ésta tenía que inspirar tanta lástima. Era una casa lo bastante amplia para vivir cómodamente. Un hombre que necesitara más tenía que ser extraordinariamente exigente. La señora Weston se echó a reír y le dijo que no sabía lo que estaba diciendo. Acostumbrado el joven a una casa grande, sin haberse detenido con frecuencia a meditar sobre las ventajas y facilidades que esto suponía, no era buen juez para las molestias inevitables en una pequeña. Pero Emma, en su fuero interno, comprendió que él sabía perfectamente lo que estaba diciendo y que mostraba una elogiosa inclinación a casarse pronto y por motivos muy elevados. Quizá no se diese cuenta de los trastornos que para la paz doméstica significaba el no contar con una habitación para el ama de llaves o una despensa, pero estaba segura de que para él la felicidad no dependía de tener una casa grande como Escombe, y que si se enamorase de veras, sabría prescindir de muchos de los lujos que parecían indispensables a quienes se casaban.